Y precisamente para hablar del tema del avión presidencial, ¿quién mejor que el ciudadano de a pie? El pueblo. ¿Qué piensa que debe ocurrir con este avión presidencial que estuvo un año en Victorville, California? Y dicen esos que se desgarran las vestiduras que se gastaron como 30 millones de pesos entre el resguardo y el mantenimiento. En un solo vuelo, Peña Nieto, para hacer volar ese palacete con alas, se gastó 30 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? ¿El pueblo qué piensa? ¿Qué debe ocurrir con este avión que ya anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador? Va a regresar a México para ser resguardado aquí en nuestro país y para seguir siendo ofrecido al que pague más. ¿Debe de ser vendido, rentado o de plano habrá algún despistado que piense que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de andar para arriba y para abajo en este avión en el que daban rastrillos, Colonia Carolina Herrera, y que nunca dijeron nada los que cubrían la fuente presidencial, los que callaron como momias y que hoy seguramente están criticando que fracasó López Obrador? ¡Ey! Prometió que lo iba a vender, pero aunque les duela, le quedan 5 años para cumplir su promesa. Esto es lo que dice nuestra gente. La gente que siempre ha tenido opinión, que no siempre ha sido escuchada hasta ahora, aquí en La Octava, en Éntrale Sin Miedo con un servidor Vicente Serrano. Venderlo, porque pues siento que si es que como él dice, sí lo va a usar para beneficio de hospitales y cosas así, pues sí, pero tendría que utilizar el dinero de la venta del avión bien. Rentarlo. Porque si lo vende, el dinero que entra se va, como le dicen, va a volar en un 2x3. Entonces siento que traería más beneficios el rentarlo, porque así cada renta podría donarlo a diferentes asuntos, ahora sí que en la ciudad. Usarlo, pero para la gente, que se vayan los científicos a hacer giras, que se vayan los artistas a tocar por el mundo, que se vayan los deportistas a hacer sus olimpiadas por el mundo, pero en el avión presidencial, pues a final de cuentas es un recurso del público, ¿no? Pues bueno, es que en un principio él había dicho que se iba a vender y que todo eso se iba a utilizar pues para los hospitales y escuelas, pero pues realmente no se ha visto nada hasta el momento. Entonces, pues ahora sí que, ¿qué caso tiene que lo haya prometido, que haya dicho así? Pues no se ha visto nada. Y precisamente para que nos dé su opinión sobre el avión presidencial, sobre lo que ocurre al otro lado del mundo, las tensiones entre Irán y Estados Unidos, ahora que Irán ha admitido que por accidente derribaron el avión de pasajeros ucraniano con más de 176 personas a bordo. Le doy la bienvenida a Alessandro Pagani, historiador, escritor y analista político. Gracias, Alessandro, por acompañarnos. Gracias a ti, Vicente, y gracias a La Octava por esta invitación. Un honor, como siempre, estar aquí con ustedes. Alessandro Pagani, ¿qué piensas primero del avión presidencial? Porque es el tema del día de hoy, un avión presidencial que no se ha podido vender, lo que confirma desde mi lectura lo ostentoso de lo que compró Felipe Calderón, de lo que usó a sus anchas Enrique Peña Nieto, y ahora le quieren enjaretar como fracaso y como responsabilidad a Andrés Manuel López Obrador. Pues ya lo dijiste tú, es algo de increíble. Yo pienso que es algo que tenemos que apoyar a López Obrador en este sentido. No podemos dejarlo solo en este momento porque lo hemos votado como más de 30 millones de personas. Quieren manipular la verdad, la historia de este país, dar toda la responsabilidad a un hombre que se está poniendo con todo lo que puede hacer como persona, como político, como ser humano para cambiar este país. Alessandro, te lo pregunto como historiador, sí, porque hay muchos a los que les cuesta trabajo recordar. Tenemos memoria muy corta y selectiva en un sector de la sociedad mexicana. Callamos muchos, y me incluyo para que no se vayan a sentir los ternuritas, callamos muchos ante el dispendio, el gasto encabronante, insultante con este avión presidencial. No solamente por lo que costó, sino por lo que se gastaban cuando lo estaban usando. Y ahora resulta que la culpa es del hoy
¿Qué? ¿Se nos olvidó el pasado? ¿Se nos olvidó el ayer? Sí, parece que justamente es así. O sea, nos olvidamos de todo el pasado y dónde estaban los que hoy están criticando a López Obrador en una forma equivocada, porque él no tiene absolutamente ninguna culpa al respecto. Quisieran verlo volar con esos lujos, fallándole a su austeridad republicana. Sí, pero nosotros vemos que esos son intentos que no van a pasar porque el pueblo de México afortunadamente es muy inteligente y tiene una historia revolucionaria detrás de él y entonces esto lo respalda para una conciencia, para entender la realidad cuál es. La vemos todos los días. Yo sé que estás al pendiente de lo que ocurre al otro lado del mundo. Sí. Se han intensificado las tensiones entre Teherán y Washington, ahora que se admite por parte del gobierno iraní que por accidente dispararon misiles y derribaron este avión de pasajeros, cobrando la vida de más de 180 personas. Sí, mira, yo tengo mi tesis, una hipótesis que es apoyada sobre fuentes ciertas. O sea, básicamente ahí hay dos hipótesis reales. Una que es verdaderamente un bombardeo, un misil de Irán equivocado, que en ese momento ellos no sabían. Y entonces nosotros, ¿quién conoce Teherán? ¿Quién conoce el aeropuerto de Teherán? El aeropuerto Khomeini sabe que en la noche siempre hay como mínimo 50 vuelos. Entonces uno se pregunta por qué justamente un avión de la compañía de aviaciones ucraniana, con todas las tensiones que también se están viviendo en esa región de Ucrania, con Rusia y todo. Y yo creo que frente a la reacción, a la venganza por parte de Irán por el asesinato de Qasem Soleimani, Irán ha demostrado que si quieren ellos como Estado, como nación, pueden atacar a Estados Unidos donde quieran y sobre todo en la región donde ellos se reivindican como la Grande Mesopotamia, como la unidad del eje de la resistencia chiís, el derecho absoluto a la resistencia contra una ocupación imperialista por parte de Estados Unidos. Entonces atacan con misiles a la embajada, o sea, las Fuerzas Armadas estadounidenses presentes en Bagdad. Luego, después de unos días, llega este misil, que además era un misil muy pequeño. Entonces nosotros recordamos que, por ejemplo, en Afganistán, lo que eran los misiles Sting, o sea, los que utilizaron, por ejemplo, los Mujahideen en la lucha contra la Unión Soviética, fueron justamente esos misiles Sting que sirvieron para acabar con la Unión Soviética. Es fácil encontrar, por ejemplo, un provocador, un mercenario, un agente de la CIA que en ese momento, desde una distancia aproximadamente de 4 o 5 kilómetros fuera del aeropuerto, hubiera podido atacar este avión y derrumbarlo. Aunque ya lo admite el gobierno y de hecho habla de detenciones por este error trágico, catastrófico que cobra la vida de tantas personas. Pues esa es una opción que obviamente también Irán debe presentar a la opinión pública, porque lo que Estados Unidos están intentando demostrar es que ellos también pueden atacar en cada momento. Así se demuestra también las nuevas relaciones que se están creando, por ejemplo, con el Qatar, o con las reuniones con, por ejemplo, Pakistán, donde se firmaron en estos días, justamente entre Irán y estos países mencionados, acuerdos bilaterales versus antiimperialista contra Estados Unidos. Déjame preguntarte, Alessandro Pagani. Sí. Donald Trump, en el discurso de hace unos días, le bajó 2 rayitas, bueno, al menos en el discurso, a las tensiones. Pero en los últimos días también hemos visto que siguen lanzándose cohetes a suelo iraquí contra intereses estadounidenses. Sí. ¿En dónde están las tensiones? ¿Ya se evitó la guerra o nos hemos salvado de esta posibilidad? Mira, ¿qué crees? Yo creo que la guerra ahí es ya desde 1991, con el ataque, con la primera guerra del Golfo, la guerra en el desierto, prácticamente de Estados Unidos atacaron Irak, pero ya tenían la mirada hacia Irán, hacia Asia Central. O sea, el objetivo de Estados Unidos es quitar
todo ese poder que hoy Irán representa con la victoria del mencionado eje de la resistencia chií. Entonces, en este sentido, sí, la guerra sigue, pero es una guerra de baja intensidad que puede siempre llegar a niveles tales que tantas personas pueden pensar que va a explotar una tercera guerra mundial. Yo creo que a través de un análisis marxista, yo pienso que el capitalismo hoy día no quiere acabar con el mundo o acabar con la humanidad, lo que quiere es explotarla. Entonces, lo que se está dando es no solo una guerra militar como lo que estamos viendo, sino económica, pero también diplomática. Y repito, las nuevas relaciones sería de hacer muy enfoque en las próximas transmisiones, si tú quisieras, donde vamos a analizar también las relaciones nuevas que se están creando con Qatar, porque de veras Irán tiene una estrategia política que está demostrando que el imperio del caos de Estados Unidos, lo que los think tanks pensaron cuando Bush empezó la guerra en el 2001 con el protesto de la agresión a Afganistán por la cuestión de las Torres Gemelas, veamos que hoy día Estados Unidos están perdiendo completamente todo el poder y toda la hegemonía frente a una situación de este tipo. Entonces, concluyendo, estamos en una situación, como Gramsci decía, donde nacen unos monstruos frente a algo que está muriendo, pero que todavía no ha muerto. Entonces, en medio de todos estos, sí, claramente pueden también explotar una guerra simétrica entre Irán y Estados Unidos, pero lo mismo podría pasar con, por ejemplo, Irán, que ataca a Israel. Irán se encuentra en la frontera de Israel, Israel no se encuentra en la frontera de Irán, en medio están Jordania y todos. Del otro lado, Irán ha creado esta resistencia del eje chií, que es algo de que sería importante analizar por lo que representa ahí dentro. Alessandro Pagani, para cerrar, Sí. ¿quién está detrás y por qué el interés de meter en el saco de las tensiones a Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de México? Porque por ahí Raimundo Rivapalacio, al que le pusieron una repasada hoy en la mañanera al mismo presidente, comentaba una opinión publicada en el Wall Street Journal sobre la relación que buscaba o la cercanía que se manejaba desde Irán con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo escribía, no les funcionó lo de Venezuela, tampoco les funcionó lo de Cuba, y buscaron a Irán. Pues sí, Irán, pero al basurero de la historia, aquellos que siguen buscando teorías de conspiración Sí. para meter a López Obrador en este conflicto en el que nada debemos ni nada tememos los mexicanos. Sí, es que los poderes fuertes les tienen miedo a lo que están haciendo y se está construyendo aquí en México. México se encuentra en la frontera entre el centro imperialista y la periferia del imperio. Y entonces México hoy representa un bastión de la resistencia y una unidad entre las diferencias, porque tenemos diferencias también con el Estado Islámico de Irán, pero todos nos encontramos en una resistencia histórica de los pueblos trabajadores que luchan históricamente contra este imperio del mal que Pero ya representa Estados desmintió el Unidos. propio presidente que no hay tal acercamiento, ni relación, ni nada que se le parezca. ¿A quién le conviene estar jodiendo con eso? Pues es un intento siempre de guerra híbrida, de a baja intensidad, de querer siempre desviar lo que está haciendo López Obrador a nivel social. O sea, López Obrador en este momento está haciendo un trabajo de política interna. No es importante que él apoye las relaciones internacionales. En este momento lo que es importante es que México, en este contexto histórico de crisis, está dando, por ejemplo, derechos sociales a los ancianos, a nuestros abuelos, a los jubilados. Está metido en lo nacional, en lo interno, que ya dijo que va a seguir sin viajar al extranjero. Sí. Que entienda el que quiera entender, Alessandro Pagani. Exactamente. Yo pienso que López Obrador hoy no está teniendo unas relaciones con Irán. Y tampoco las estás teniendo con Europa en el sentido estricto de la palabra. Él siempre lo ha dicho, yo no entro dentro de los asuntos internos de otros países, que los demás no lo hagan con nosotros, que es México. Lo hizo en un sentido que lo habíamos platicado sobre la cuestión de Evo Morales, pero ahí era un discurso diferente, o sea, retomó lo que es la Constitución mexicana y lo que es la historia de México, que
siempre ha abierto los brazos a todos los refugiados que huían de sus propios países en determinados momentos. Alessandro Pagani, ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales para que continúe el debate, para que se siga moviendo la información? Pues a mí me encuentran en las redes sociales El Brigantero, @El Brigantero en Twitter o en Facebook, Alessandro Pagani. Pero siempre me encontrarán cuando tú me darás el honor de poder estar aquí y poder servir al pueblo mexicano como ciudadano italiano que vive con grande cariño aquí en México, lindo y querido. Alessandro Pagani, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias como a ti. siempre es un honor y te vemos muy pronto aquí. Ándale, pues. Gracias, Alessandro Pagani. Señoras y señores, les